tal? ¿Cómo tenemos esos pedazos de cuerpos? Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos que hablar del tercero de la tríada de grandes escritores clásicos de ciencia ficción. Ya hemos tocado en el canal Avance, hemos tocado a Heinlein y hoy vamos a hablar de Isaac Asimov. En su vertiente de escritor, no vamos a tocar su faceta de divulgador científico, más que para dar un apunte o dos, ya quedaría para otro vídeo y de los largos. Ojo, antes de que me protestéis, no se me olvida Arthur C. Clarke, que nos quedaría pendiente para otro vídeo, pero al que, bueno, pues por gustos personales no he incluido en el podio, ¿de acuerdo? Pero es uno de los grandes, eso sin lugar a dudas. Un apunte previo. A diferencia de los vídeos anteriores, y debido a la existencia de Enmarronata, voy a hablar no solo de la biografía y de la obra de Asimov, sino que voy a hablar también, en la segunda parte del vídeo, de la que universalmente es conocida como su opus magna, la Fundación, también llamada el Ciclo de Trantor. Unos apuntes biográficos. Isaac Yudovich Asimov nació en Petrovichi, República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ahí es nada, en el año de Nuestro Señor de 1920, en concreto el 2 de enero. Para situarnos, Petrovichi está como a unos 400 kilómetros al suroeste de Moscú, muy cerca de la actual frontera con Bielorrusia. Como nota, él y su familia son judíos rusos y con 3 años se trasladaron a los Estados Unidos. Curiosamente nunca aprendería el ruso. Pasa su infancia en Brooklyn, Nueva York, en donde alterna los estudios con el trabajo en las tiendas de chucherías que tenía su padre. De esta época vienen sus primeros contactos con la ciencia ficción. Comienza a escribir y es a los 19 años cuando empieza a publicar sus relatos en las revistas de entonces, los famosos pulp. Se gradúa como bioquímico en Columbia en el 39 e intenta su ingreso en la Escuela de Medicina de Nueva York, pero le rechazan, por lo que le lleva a volver a Columbia a hacer un posgrado en química, que lo acaba en el 1941. En 1942 ingresa como investigador para los astilleros de la Marina estadounidense, trabajo que mantiene a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 se saca el doctorado en química, lo que le permite trabajar como asociado a la Universidad de Boston hasta el 1958, aunque ya en ese momento sus ingresos como escritor ya estaban por encima de lo que sacaba de la universidad. A pesar de ello, mantiene su relación con la universidad como asociado y es ascendido a titular en el 79. Como datos paralelos, tenemos que fue vicepresidente del Club Mensa para superdotados hasta el 89 y presidente honorario de la Asociación Humanista Estadounidense, cuyo lema es Good Without a God, hasta su muerte en el 1992. En 1973, Asimov sufre un infarto, lo que le lleva a sufrir una intervención en el 83. Es durante la operación que le infectan de SIDA con una sangre contaminada. Asimov muere en 1992 y en ese momento se comunica que ha muerto por insuficiencia cardíaca y renal debido a la mala prensa o a los prejuicios que tenía la enfermedad entonces. Los detalles reales los revela su vida en el 2002, cuando muchos de los médicos que intervinieron ya habían muerto. En cuanto a su producción literaria, hay que distinguir dos partes, una que es la divulgación y otra que es la ciencia ficción. Como ya he comentado en la introducción, no es mi intención hablar de la faceta de Asimov como divulgador científico, pero al menos sí creo que debo introducir una breve pincelada para que al menos tengáis una idea global del bueno de Isaac. A raíz del lanzamiento del Sputnik en 1957, empieza a haber entre el público más general un interés por la divulgación científica. Este interés lleva a Asimov a empezar a publicar columnas de colaboración en la revista Venture Science Fiction, especializada en la divulgación, siendo la primera en 1958 y llegando a la cantidad de 399, prácticamente hasta que su estado de salud le impidió continuar. Asimismo, fue el autor de la Guía de la Ciencia para el Hombre Inteligente, la Guía Asimov para la Biblia, ambos testamentos, y sin olvidar El Universo en 1966. En cualquier caso, probablemente muchos de sus escritos estén ya algo obsoletos en algunos campos en la actualidad. Es algo inevitable por el paso del tiempo, pero no por ello desmerece en lo más mínimo su obra. Asimismo, hace divulgación histórica con títulos como The Roman Empire, 1967, El nacimiento de Estados Unidos, 1974,
La Alta Edad Media, 1970, y otros tantos, englobando una serie que empieza en el 1968 con el Cercano Oriente y acaba en 1991 con el paso de los milenios. Bien, y ahora vayamos al por qué estáis viendo este vídeo. Si hay un motivo por el que Isaac Asimov es conocido, es por ser uno de los grandes escritores clásicos, entre comillas, de la ciencia ficción. ¿Qué significa ser clasificado como gran escritor clásico? Pues el ser incluido en el Olimpo Jack Vance, Heinlein, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin y unos pocos cuantos más. ¿Qué es lo que hace que Asimov esté incluido en este panteón? Pues principalmente esta saga, la de la Fundación. Pero también se conoce a Asimov por todas sus novelas relacionadas con los robots. Recordad sus famosas leyes de la robótica, que incluso han trascendido el terreno de la ciencia ficción y sus novelas. Aunque vamos a hablar de la Fundación al final del vídeo, voy a hacer un pequeño repaso a las que yo considero que son sus mejores novelas, o al menos las más representativas por orden cronológico. Tenemos su primera obra, Un guijarro en el cielo, de 1950. La historia gira en torno al desprecio que los habitantes de la Vía Láctea sienten por la Tierra, habiendo olvidado que es el origen de la colonización de la galaxia. En cierta forma, esta historia se incorporaría a posteriori en el tercer libro de la Fundación. A continuación, tenemos su trilogía más famosa, Fundación en 1951, Fundación e Imperio en 1952 y la segunda Fundación en 1953. Las comentaremos más adelante al final del vídeo. En 1954 tenemos Bóvedas de acero, que inaugura la serie protagonizada por el detective Elijah Baley y R. Daniel Olivab, robot humaniforme que será determinante en el resto de su obra. Como curiosidad, este libro fue publicado por partes a lo largo de 1954 en la revista Galaxy Science Fiction, y aunque aparentemente es una novela policíaca, en realidad trata del choque entre dos civilizaciones: la terrestre, cuya población se encuentra confinada en refugios subterráneos, las bóvedas de acero del título, y la civilización de 50 planetas poblados por colonizadores de la Tierra que gozan de largas vidas y con una superior tecnología. Con esta saga y los cuentos de robot adicionales que va publicando, Asimov construye su saga de los robots. En 1955 tenemos El fin de la eternidad. En ella trata sobre viajes espaciales, una sociedad llamada los Eternos, que son hombres exclusivamente, reclutados a lo largo de las diferentes eras de la humanidad y que, interviniendo en momentos específicos de la historia, se encargan de alterar el curso de la misma para evitar desastres, traumas o resultados que ellos consideran perjudiciales. ¿En qué deriva esto? Es algo que dejo al lector, pero uno no puede evitar pensar en la humanidad como el niño sobreprotegido y en los Eternos como unos padres sobreprotectores. Lo que sigue lo pensáis vosotros. 1957, El sol desnudo, segunda novela del dúo de Elijah y R. Daniel, enmascarando, otra vez, bajo el manto de una novela policíaca, lo que en realidad es un estudio sobre el estancamiento producido al despojarnos de parte de lo que nos hace humanos, para lo bueno y para lo malo. 1966, con Viaje alucinante, que muchos conocerán por la película que en el 66 dirige Richard Fleischer. Aquí hay que aclarar un punto importante. El libro de Asimov es la novelización del guión de la película. Este, a su vez, está basado en un cuento de los escritores Otto Clement y Jerome Bixby. De hecho, a Asimov le molestaba muchísimo que se le atribuyera la autoría del mismo, cosa que en el fondo le honra. La sinopsis es sencilla. Trata de unos científicos que viajan en un submarino miniaturizado por el cuerpo de un hombre al que tienen que salvar en medio de intrigas, peligros y con una cuenta atrás de 1 hora. En 1972 tenemos Los propios dioses, una novela con 3 partes claramente diferenciadas. Asimov considera que la segunda es lo mejor que él ha escrito y que versa sobre unos extraterrestres que viven en un universo paralelo que está en decadencia y que tratan de salvar convirtiendo el Sol en una supernova para alimentarse. Vamos, lo habitual en estos casos. Muy buena, doy fe de ello. En 1982 publica Los límites de la Fundación, que es el 4º episodio de la saga, tras 29 años, ya lo comentaremos después. En 1983 está Los robots del amanecer, tercera novela de nuestros entrañables Elijah y R. Daniel,
en la cual van a investigar un crimen. Y lo digo entrecomillado, al planeta Aurora, que amenaza con acabar la alianza entre este planeta y la Tierra. Os voy a estripar un poquito la trama. Cuidadito, ojo, si queréis parar de leer o de escucharme, parar aquí, porque es en esta novela donde Asimov empieza a hacer converger sus novelas de la Fundación con la saga de los robots. Importante. En 1985 publica Robots e Imperio, continuación de los robots del amanecer y situada 200 años después. Narra la expansión de los humanos de la Tierra, recordar el trasfondo de la saga, y es aquí donde R. Daniel Olivab, en cierta manera, asciende al Olimpo de los grandes personajes de la ciencia ficción. Memorables, sin lugar a dudas. Llegamos a 1986, donde aparece el quinto libro de la saga Fundación, llamado Fundación y Tierra, y en 1988, Preludio a Fundación, que es el sexto. En 1989, le quedaban ya 3 años para su muerte, publica Némesis, donde narra la colonización de una estrella cercana a la Tierra y utiliza elementos de otras novelas para integrarla en esa historia futura que constituye el universo de Asimov. En 1990 y 1992 publica 2 novelas en colaboración con Robert Silverberg, Anochecer y El Hijo del Tiempo, con planetas iluminados por 6 soles el primero y viajes en el tiempo en el segundo. Y también en el 92, su última obra Vivo, Cleón el Emperador, que es el 7º libro en el universo de la Fundación, y ya a título póstumo, en 1993, Hacia la Fundación, que es el 8º libro y segundo de las precuelas. Como he comentado al comienzo del vídeo, vamos a introducir un apartado final en el cual vamos a escoger lo que considero la opus magna del escritor y desarrollarla más en detalle, aunque sin destriparla, o como dicen los modernos, sin spoilers. Como dijo ya que el destripador, vayamos por partes. ¿Qué narra la Fundación? ¿Cuál es el leitmotiv de la saga? Por resumir y sin dar demasiados detalles que nos estropeen la lectura obligada de la serie, lo que narra es la caída del Imperio Galáctico, imperio que abarca la totalidad de la Vía Láctea y que ha llegado a colonizar 25 millones de planetas. Me parece importante mencionar que realmente no narra un proceso de decadencia. Estos procesos son muy largos en el tiempo. Para cuando arranca la primera novela, los signos de esa decadencia existen y son visibles. Estancamiento científico, hiperburocracia, servicios de seguridad casi omnipresentes y una tremenda dejadez en todo. En este punto, Asimov introduce a uno de sus personajes más famosos, Hari Seldon, al que define con una gran aptitud para las matemáticas y las artes marciales. Seldon crea la psicohistoria, una rama de la estadística que, partiendo de la teoría de gases, es capaz de predecir el comportamiento humano, siempre hablando de grandes cantidades de población. Utilizando esta herramienta, Seldon predice que la caída del imperio llevará a un periodo de caos que tendrá una duración de 10.000 años hasta que aparezca un nuevo imperio que sea capaz de devolver la paz y reiniciar el avance de la humanidad. Para evitarlo, diseña un plan, la Fundación, que permitirá comprimir, reducir ese interregno de 10.000 años a 1.000. ¿Qué libros forman la saga? ¿Cómo se estructura? Bueno, pues es algo complejo y a ver si soy capaz de explicarlo. Originalmente hay 3 libros publicados entre 1951 y 1953. Como hemos comentado, tenemos La Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Estos son los 3 libros originales. 20 años después, añade otros 2 libros, que son Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra. Ojo, nota importante. Aquí se cierra la historia de la Fundación como tal. ¿De acuerdo? O sea, la trama se cierra y todos los arcos argumentales que Asimov ha ido construyendo a lo largo del resto de sus novelas confluyen. Pero también hay que decir que ni por asomo se acaba la producción literaria basada en este universo. El propio Asimov escribe 2 precuelas que son Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Y otro libro más llamado Cleón el Emperador, como ya hemos comentado anteriormente. Quedaría por mencionar un relato llamado Callejón sin salida, Blind Alley, en 1973, que está publicado en el recopilatorio de cuentos completos número 2. Asimismo,
existe otra trilogía autorizada por los herederos de Asimov de libros escritos nada menos que por Gregory Benford con El temor de la Fundación en el 97, Greg Bear con Fundación y Caos en el 98 y nada menos que David Brin con El triunfo de la Fundación en 1999. Y con esto, bueno, yo creo que ya podemos dar por cerrar el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Postdata, se me olvidaba. También hay una serie sobre la Fundación en Apple Plus que, hombre, a ver, sí, está basada en la Fundación, pero es que es una adaptación de esas modernas. Visualmente es espectacular, pero del otro, el argumento y la fidelidad a la obra y tal, bueno, ya casi que lo podemos dejar, ¿de acuerdo? Ahora sí, un abrazo, cuidaros.